A continuación estaremos explicando la segunda parte del uso de las herramientas GIS de GeoCodef. En este caso vamos ahora con la segunda parte del video, que es explicar todas las herramientas de edición y análisis vectorial para trabajar capas geográficas de forma rápida. Algunas operaciones modifican la geometría, otras combinan capas y otras calculan información nueva a partir de los datos espaciales. En este caso, como ya aprendimos en la parte uno, cómo cargar capas, cómo dibujar nuevas capas, filtrarlas, ver las tablas, agregar campos. Ahora, partiendo de las capas que hemos ya agregado en nuestro proyecto, vamos entonces a verificar y usar cada una de las operaciones GIS que tiene contenido GeoCodef. Acá tenemos una serie de herramientas GIS. En cada una de ellas, por ejemplo, en este caso buffer, podemos darle aquí a información y nos va a explicar qué hace esta operación. En este caso, el buffer genera una zona de influencia alrededor de la geometría a una instancia dada. Se usa para áreas de protección, proximidad o análisis de cobertura. Básicamente, el buffer, que es la primera operación que haremos en este tutorial, será generar como un halo o un polígono alrededor de ese elemento, ya sea un punto, una línea u otro polígono. En este caso, tenemos la vía acá dibujada. Vamos a dibujar una superficie alrededor de unos 50 metros y ver que hasta dónde llega. Van a ser 50 metros a cada lado y en los bordes, en el inicio y fin, pues. En este caso tenemos la operación buffer, seleccionamos la capa, en este caso va a ser la vía, y la distancia, en este caso colocamos 50 metros. Ejecutamos la operación y tenemos entonces aquí este polígono que se ha generado de 50 metros en cada punto de esta línea de la vía. Si queremos descargar esta capa, acá seleccionamos la capa que se llama buffer, le podemos cambiar el nombre, buffer, y acá seleccionamos la capa que queramos descargar y le damos descarga en formato que seleccionemos. Lo descargamos y automáticamente se me genera el archivo en mi carpeta de descargas. La siguiente herramienta que estaremos analizando es la de Dissolve. ¿Qué hace Dissolve? Aquí le damos información en una geometría contiguas o relacionadas en una sola entidad. Si elige un campo, agrupa por ese valor y si no, disuelve toda la capa. Por ejemplo, en este caso, acá tenemos una capa de polígonos donde hay dos polígonos y acá si vemos, observamos la tabla, vemos que tiene dos polígonos definidos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Un dissolve de esta capa para que me una todas estas dos capas que comparten este lado en un solo polígono. Simplemente tengo que ir a las operaciones GIS, selecciono dissolve, coloco la capa que se llama polígono y en este caso sin campo ejecutamos la operación y el resultado va a ser el siguiente. Acá vemos que podemos apagar la capa de polígonos, me genera una capa, en este caso de Dissolve, aquí está donde está unida, es una sola capa. Si observamos la tabla, acá nos muestra un solo valor con una sola área, que va a ser el área que encierra este nuevo polígono que el polígono resultante de esta operación de Dissolve. La próxima herramienta que estaremos analizando es Simplify. Acá mismo podemos observar que es Simplify. Esta herramienta reduce la cantidad de vértices de una geometría sin cambiar demasiado su forma general. Se usa para aligerar archivos, mejorar rendimiento o preparar datos para visualización a escala menores. Por ejemplo, lo haremos para una línea. Si yo tengo una línea dibujada, en este caso la voy a dibujar porque no tengo ninguna cargada, pero si tengo una línea dibujada con muchísimos vértices, y quiero entonces con una línea que tiene muchísimos vértices, en este caso vamos a colocarlo menos, pero va a ser mucho más pesada. En este caso, por ejemplo, un río que tenga muchísimos vértices. Si yo cuando yo lo termino, entonces lo que quiero es simplificarla, porque supongan que este río va a ser muy grande y va a tener muchísimos vértices y va a ser muy pesada su visualización. Entonces, en este caso, vamos a hacerle un simplify. Acá tenemos nueva línea, vamos a llamarla río, un ejemplo de un río, que ahí no es un río, pero bueno, vamos a llamarlo así. Y seleccionamos entonces Simplify, se lo aplicaremos a la capa que se llama río, con una tolerancia, aquí podemos definir la tolerancia, cada 10 metros o cada un metro de tolerancia, supongan que lo queremos así. Ejecutamos la operación y me va a generar entonces otra línea, acá encima de la anterior del río, podemos apagar la del río, y tenemos la de Simplify, aquí está, aquí lo podemos observar. Esta línea va a tener menos vértices. Mira que aquí se ve que como tiene un metro de tolerancia, aquí vemos la línea azul, aquí elimino algunos vértices, por acá también.
Por acá también se ha eliminado vértices, entonces ya esta línea tiene menos vértices, por lo tanto se hace menos pesada para poder visualizarla en cualquier interfaz gráfica o cualquier programa de sistema de información geográfica. Otra herramienta básica disponible es la herramienta Fix Geometry. Esta herramienta corrige geometrías inválidas. Se usa cuando una capa tiene errores topológicos como autoinserciones o polígonos mal cerrados y necesitamos repararla antes de seguir trabajando. Entonces, cuando tengamos una capa que tenga algún tipo de error, como un polígono que esté mal cerrado, algo que esté mal intersectado, una capa que veamos que tenga su problema, simplemente tenemos que seleccionar la herramienta y escoger a cuál es la capa a la que le queremos aplicar esta operación de Fix Geometries. Le vamos a ejecutar la operación y él va a generar otro polígono ya que puede ser el mismo, pero ya corregido. Si este polígono tuviese alguna mala intersección o algún polígono, algún hueco en el centro, o entre otros, esto va a fijar, arreglar esa geometría y te va a generar una capa nueva que se puede descargar también acá. Como cualquier capa se puede descargar, se escoge, se le puede dar un nombre, polígono corregido, y se descarga para ser usada luego en otras operaciones. Otra herramienta disponible es Centroid. Genera un punto central para cada geometría. Es útil cuando queremos representar polígonos o áreas mediante un punto de referencia. Por ejemplo, para etiquetar o resumir ubicaciones. En este caso, tenemos el área urbana del municipio Brenes de Sevilla y queremos calcular cuál es el punto central de esta zona urbana. Entonces, simplemente tenemos que irnos acá a las operaciones GIS, escoger Centroid y el polígono al que le queremos calcular ese centroid. En este caso, área urbana. Ejecutamos la operación y él me va a generar un punto en el centro exacto de ese polígono. Entonces, a este punto le podemos verla en la tabla. Podemos entonces observar sus propiedades. Aquí tenemos sus coordenadas y cuál es su uso y su zona. La herramienta Explode Multipart, que también está disponible acá en las operaciones GIS. Esta separa geometrías múltiples en entidades individuales. Si una sola fila contiene varios polígonos o varias partes, esta operación los divide para poder trabajar cada uno por separado. Por ejemplo, en este caso tenemos una capa de construcciones que, como observamos en la tabla, está toda en una sola capa. O sea, esta es la suma total del área y no está separado. Vemos que son varios polígonos, pero está en una sola capa. Nosotros podemos aplicarle el explode a esa capa, explode multipart, y escogemos cuál es la capa a la que le queremos aplicar esta operación. En este caso, construcciones Bren. Ejecutamos y me genera una nueva capa que podemos apagar acá. Aquí vemos, esta es ahora la capa con todos los polígonos. Si vemos la tabla de esta nueva capa, que sería construcciones explode, vamos a llamarla así, construcciones explode. Bueno, si escogemos acá esta capa, vemos que ahora hay varios polígonos separados. Vemos el área de cada uno de esos polígonos. Entonces, lo que era una capa completa con un solo polígono con su motor de área, ahora está dividido en este caso son 3, 6, 8 polígonos. Entonces, bueno, esta función es bastante útil para casos así. Otra función muy útil es la función reproject, que está acá en las operaciones GIS. Esta función cambia el sistema de coordenadas de la capa y se utiliza cuando necesitamos que los datos estén en un EPSG específico para análisis, compatibilidad con otras capas o exportación. Por ejemplo, en este caso, podemos cambiar el sistema a la capa de construcciones. En este caso, la capa de construcciones, como se está trabajando en este entorno, se utiliza siempre coordenadas en WGS84, en este caso es EPSG 4326. Si nosotros queremos trabajar en otro sistema, en otro programa o tener esta capa para compartirla en otro sistema, por ejemplo, en este caso en el EPC 25830 que pertenece a la zona de España, en uno de sus 4 usos que usa, sería el 25830, este le pertenece al 30 norte. Entonces, ejecutamos la operación y me va a generar otra capa que está acá, pero reproyectada. Entonces tenemos aquí, vemos esta capa que está acá, está sobre esta, pero esta capa ya tiene en su metadata que está reproyectada al sistema de PSG 25830.
la podemos descargar y pasársela o trabajar con ella en otro software o pasarla a quien la necesite en este sistema de coordenadas. Otra operación muy útil es clip. Clip recorta una capa usando la geometría de otra. El resultado conserva únicamente la parte de la capa de entrada que cae dentro del límite de recorte. Por ejemplo, vamos a hacer acá una operación. Tenemos esta capa de construcciones y tenemos la carretera. Nosotros podemos hacer primero un buffer de esta capa de carretera de unos 20 metros, por ejemplo. Vamos a hacerlo para explicar cómo funciona el clip. Tenemos acá buffer, que es la primera opción, de la vía, y vamos a seleccionar unos 20 metros. Ejecutamos la operación y acá tengo entonces el nuevo polígono. Vamos a utilizar este polígono que va a ser el que vamos a aplicar el clip sobre las construcciones. Entonces las construcciones que tenemos acá, esta es la construcción explode. Ok, este sería buffer. Entonces ahora vamos a aplicar la operación de clip. Seleccionamos aquí clip. La capa A sería la capa de construcciones y la capa B sería la del buffer. Ejecutamos la operación y como vemos ahora la nueva capa solamente va a incluir el área que cae dentro del buffer, pero que estaba en esta capa de construcción. Si queremos saber, por ejemplo, en este caso tenemos un área de afectación de la carretera de 20 metros a cada lado y queremos ver qué construcción está afectada. Este es un caso, por ejemplo, particular. Bueno, aplicamos ese buffer y hacemos un clip para saber cuáles son esas capas que caen dentro y adicionalmente podemos ver la tabla y está el área, la sumatoria del área. Si queremos ver el área por cada uno, ya, bueno, ya le aplicaríamos a la capa que se acaba de generar un explode multipar para observarla. Entonces, esta es una de las operaciones bastante útiles que están disponibles en GeoCodef. Luego tenemos la herramienta Intersect. Esta herramienta calcula la intersección espacial entre dos capas. El resultado contiene únicamente las zonas donde ambas coinciden junto con los atributos de las dos. Por ejemplo, en este caso tenemos dos capas, la de construcciones, que es esta que está acá, la de rojo, y un polígono cualquiera que se dibuja acá. Supongo que es una, no sé, supongamos que es una parcela, que es la dueña de todo esto. Entonces, queremos intersectar solamente para que me quede solamente el área en que estas dos coinciden. ¿Qué hago yo acá? Me voy a la operación intersect. Luego escojo la capa, en este caso construcciones Bren, y la otra capa que en este caso se llama nuevos polígonos. Le doy a ejecutar operación y lo que me queda ahora es una capa. Acá yo le puedo apagar apago esta. Me queda la capa donde ambas capas coinciden. O sea, la intersección de las dos es lo que me va a generar. Puedo ver la tabla. Acá me muestra la tabla y me voy a esta que es la función intersect. Entonces, me va a mostrar, en este caso tiene no tiene muchos datos, pero va a mostrarme tanto los datos de la capa, de las dos capas, de la capa con la que se fue la base y la otra capa que es con la que intersecté. Entonces, en resultado, me genera una capa donde ambas se intersecten, solamente esa parte, con los datos de ambas. Otra operación que tenemos es la de unión. Union combina dos capas y conserva toda la geometría de ambas. Es útil cuando queremos integrar coberturas y mantener tanto las áreas coincidentes como las no coincidentes. Por ejemplo, en este caso tenemos la capa, como vimos ahora, de construcciones Bren y la de nuevos polígonos. Si queremos unir estas dos capas, el resultado va a ser el siguiente. Escogemos acá la operación unión y las dos capas, construcciones Bren y nuevos polígonos. Ejecutamos la operación y el resultado va a ser esta capa que va a tener ambas, perdón, acá tenemos esta, va a tener ambas. Vemos que ahora tenemos una capa que tiene tanto las construcciones Bren como el polígono que estaba antes. Podemos ver la tabla y aquí están. Contiene toda la información tanto de la capa de construcciones como de esta capa nueva. Podemos explotarla si queremos separarla, pero ya está unida. Otra operación disponible es la de difference. Esta resta una capa usando otra como referencia. El resultado conserva solamente la parte de la capa original que no queda superpuesta por la segunda. Hagamos un ejemplo. Acá tenemos una capa que es una parcela, que es la capa esta azul, y dentro de esta está una construcción, que es el polígono rojo. Entonces, queremos saber cuál es el área de esta parcela sin el área de la construcción. Nos están pidiendo esa información, entonces necesitamos hacerlo de esa manera. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos acá en operaciones GIS y escogemos la operación difference. Escogemos la capa A, que va a ser la capa de la construcción, y la capa B, perdón, la capa A que va a ser la capa de la parcela y la capa B que es de la construcción.
Entonces, cuando ejecutamos la operación, el resultado va a ser el siguiente. Cancelamos esta capa y esta la apagamos y vemos que ahora tenemos la capa de la parcela sin esa parte de la construcción. Mira que ahora esto está así. Y entonces podemos ver en la tabla cuál es el área, entonces sin esa capa. Aquí tenemos el área. Perdón, sin el área de la construcción. Entonces, para esto sirve esta operación de difference. Restamos una capa a otra y se va a eliminar esa parte que no queremos que aparezca en nuestra capa original. Otra herramienta disponible se llama Symmetric Difference. Esta herramienta conserva solo las partes que no coinciden entre dos capas. Es decir, elimina la zona en común. Tenemos dos capas una sobre otra. Queremos hacer un Symmetric Difference. Me va a eliminar la zona en común y me va a dejar las zonas que no coinciden. Entonces, ¿cómo se aplica esta herramienta? Vamos a las operaciones GIS, la escogemos, se llama Symmetric Difference y escogemos la capa 1, que en este caso es construcción, y la capa 2, construcción 2. Son estas capas que están acá, construcción, la roja, y construcción 2, la azul. Entonces, aplicamos la operación, ejecutamos, y el resultado es, apagamos la capa de construcción y nos va a dejar entonces una capa donde no va a estar la zona en común, sino que va a dejar una sola capa con las zonas que no son comunes o que no se solapan entre esas dos capas. Otra herramienta muy valiosa y que está disponible en GeoCodef es Spatial Join. Esta herramienta une atributos entre capas según su relación especial. Por ejemplo, permite asignar a una capa la información de otra cuando las geometrías se intersectan, se tocan o cumplen una condición especial. Por ejemplo, acá tenemos una capa que es la de municipios de Sevilla, España, y tenemos un área de interés, que es este polígono que está acá. Yo quiero hacer un spatial join entre estas dos capas para que en el polígono azul me dé la información de cuáles son los municipios que la intersectan y me lo agregue en una capa donde esté solamente el área esa con cada uno de los polígonos intersectados. Entonces, acá podemos ver en las tablas que tenemos los municipios, son bastantes municipios incluidos, y el área de interés, que es un polígono con un área, simplemente un área bastante grande. Vamos a las operaciones espaciales y escogemos Spatial Join. Primero escogemos cuál es el polígono al que le queremos intersectar la información. En este caso es el área de interés. A ese polígono al que yo le quiero agregar la información de los polígonos de los municipios que lo intersectan. La capa B es la otra capa que tiene la información, que está en este caso es municipio. Y escojo cuál va a ser la operación. Si quiero que intersecta, si quiero que esté contenido o si quiero que esté dentro de esa capa. En este caso la dejaremos solamente que intersecten. Eso quiere decir que va a tomar tanto los polígonos que estén dentro como los que la toquen. Y no importa que no esté contenido completamente. Ejecutamos la operación acá y esto inmediatamente nos genera esta nueva capa, que es la de Spatial Join. ¿Qué contiene esta capa? Acá podemos ver la tabla, que sería Spatial Join. Entonces nos va a agregar la información de cuáles son los municipios que están contenidos o que intersectan la capa de área de interés. Entonces, acá tenemos cuáles son los municipios. Esta capa es muy, eh, sirve mucho para este tipo de casos donde queremos hacer algún tipo de análisis espacial. Quiero saber cuáles son, no sé, los puntos de pendiente que intersectan esta zona, o quiero saber cuáles son los puntos de temperatura que están, si tenemos un conjunto de 9 puntos, queremos saber cuáles son los que intersectan una zona y que aparte se agregue esa información en el polígono en el que lo queremos intersectar. Como en este caso, queremos saber cuáles polígonos intersectan un área de interés. Entonces, esta es la manera de hacerlo. Por último, tenemos la herramienta Merge. Esta herramienta, que la tenemos acá en las operaciones, se llama Merge. Esta herramienta combina dos capas en una sola, apilando sus registros. Se usa cuando tenemos capas del mismo tipo y queremos unirlas en un único archivo sin hacer operaciones geométricas de recorte o análisis. En este caso haremos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el área urbana del municipio Brenes, que está acá. Y bueno, a esta área ahora fue ampliada y tiene un área más que pertenece al área urbana, donde ya fue, valga la redundancia, urbanizado. Y queremos unirla ahora en una sola capa. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a las operaciones GIS, escogemos Merge, escogemos la capa, en este caso área urbana de Brenes, y el área nueva que al queremos hacer el Merge. Ejecutamos la operación y el resultado va a ser una capa nueva donde están unidas estas dos. Ya entonces tenemos una capa del área urbana donde está unida el área que estaba antes o anterior y el área nueva. Y podemos observar la tabla acá donde tenemos el Merge y nos muestra las dos áreas, tanto el área anterior como el área nueva en una sola capa. Entonces, estas son todas las herramientas que tenemos disponibles en Ecodes para análisis GIS.
Estas herramientas permiten limpiar geometrías, reorganizar entidades, calcular métricas y combinar capas para preparar información geográfica de forma más eficiente. Todo esto se hace desde un entorno web, solo hay que tener una cuenta activa en GeoCodef y poder utilizar todas estas herramientas. En el siguiente y último parte de esta parte de GIS, de operaciones GIS, estaremos evaluando cómo imprimir ahora un mapa en PDF de una manera muy simple y desde un entorno web con GeoCodef.